Los mandatarios de México y de Guatemala, Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Arévalo, se han reunido. El presidente mexicano aseguró que en los meses que le quedan como presidente buscará resolver la crisis generada por los grupos del crimen organizado en las zonas fronterizas con Guatemala. Por su parte, Bernardo Arévalo afirmó: nosotros queremos una frontera que una a nuestros pueblos. Para conversar sobre este tema tendremos dos invitados. Ya está con nosotros Alfonso Pérez, presidente y fundador de Alianza Guatemaltecos Unidos de Los Ángeles, California, y estará en un momento una invitada más con nosotros. Así es. Empezamos esta conversación con el señor Pérez. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en Hora 15. Hablemos un poco sobre las expectativas que se tenían desde los migrantes guatemaltecos residentes en Los Ángeles de una reunión de este tipo, de una reunión bilateral de alto nivel entre el presidente de México y el presidente de Guatemala. Buenas tardes, cuéntanos un poco. Muy buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California. Soy Alfonso Pérez de la Alianza Guatemaltecos Unidos. Pues es muy importante este tipo de acercamientos y de reuniones que tenga nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala con nuestra hermana República de México, puesto que México es uno de los países de tránsito por los cuales muchos migrantes, especialmente los guatemaltecos, utilizan en su camino para poder llegar hacia los Estados Unidos. Durante su paso fronterizo, el migrante guatemalteco ha sufrido de algunas violaciones de sus derechos y creemos de que el gobierno de Guatemala debe de acompañar, darle esa protección al migrante guatemalteco, y qué bueno que existan en esta oportunidad esperanzas de poder, como dijo el presidente de la República de Guatemala, tener fronteras que unan, no fronteras que dividan. Señor Pérez, dentro de los grupos migrantes, usted que tiene contacto con guatemaltecos que ya están residiendo allá en el área de Los Ángeles, que es uno de los grandes espacios donde hay guatemaltecos, ¿cuáles son las principales preocupaciones? ¿Qué buscan? ¿Qué quisieran que el Estado de Guatemala hiciera por ellos? Primeramente es la documentación. El guatemalteco fuera del territorio nacional se le denomina indocumentado porque no tiene un documento del país de destino donde va y tampoco tiene un documento del país del origen de donde sale, es decir, de Guatemala. Aquí lo que padecemos mucho de la comunidad migrante guatemalteca es la falta de la documentación, el pasaporte, el documento de identidad que es el DPI y las cartillas consulares. Pero también creemos de que los consulados guatemaltecos deberían de darle ese acompañamiento y esa protección al migrante guatemalteco que está en tránsito, tanto en los países de destino como en este caso México, porque ya todos sabemos que México es un país de tránsito para los guatemaltecos que quieren llegar hacia los Estados Unidos. Hemos visto algunos ataques de algunos cuerpos criminales o delincuentes hacia los guatemaltecos que han sido secuestrados. Hemos visto también algunas calamidades que han sufrido los guatemaltecos que han sido víctimas de secuestros, sobornos, y en su caso pues han encontrado la muerte al no poder pagar los rescates. Entonces necesitamos ese acompañamiento y esa asistencia, esa protección legal por parte de nuestros cuerpos consulares, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y pues obviamente que velen por los derechos humanos del guatemalteco como ser humano, como un migrante. Señor Pérez, tomando en cuenta de que la reunión es hoy con el presidente de México, el presidente Arévalo ya se ha reunido, por ejemplo, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar el tema migratorio, ¿qué esperarían ustedes de cambio de actitud de parte de las autoridades mexicanas en esta nueva era de acercamiento entre Guatemala y México? Pues hemos visto un cambio en el gobierno mexicano porque ha acogido a algunos guatemaltecos brindándoles algún estatus de protección temporal. En este caso les ha proporcionado a algunos documentación para que puedan quedarse, residir y trabajar en México, aquellos que no logran llegar hacia los Estados Unidos. Y pues también creemos que nuestro presidente pueda negociar un estatus de protección temporal para los guatemaltecos que no tienen un estatus migratorio acá en Estados Unidos
y que puedan gozar de ese beneficio que sería, valga la redundancia, de muchos beneficios, tanto para nuestros migrantes guatemaltecos como para nuestros familiares, quienes son los receptores de las remesas familiares en Guatemala, ya que los guatemaltecos ayudamos a sostener la economía del país. Obviamente nuestros compañeros migrantes que están en tránsito y que deciden quedarse en el país de México, pues algunos de ellos han recibido beneficios por parte del gobierno mexicano. Eso es muy bueno para nuestros guatemaltecos porque ya no tienen que llegar hacia los Estados Unidos para poder empezar a trabajar y enviar esas remesas familiares que tanto dependen nuestro pueblo guatemalteco en nuestro país. Señor Pérez, yo quiero hacer un pequeño análisis acerca de lo que usted decía, hablar acerca de ese acompañamiento que se puede dar por parte del Estado de Guatemala en territorio mexicano, tomando en cuenta esta reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Arévalo. ¿Cómo tendría que darse ese acompañamiento? ¿Qué es lo que se requiere para que el migrante guatemalteco pueda tener pues un trato digno por parte de las autoridades mexicanas en su paso por México? Escuchamos en esta reunión entre los puntos de agenda que hablaban sobre la modernización de 3 cruces fronterizos entre el Ceibo, Nuevo Orizaba y Tecumán. Entonces, si van a mejorar esos centros fronterizos, también deberían de mejorar la atención al migrante guatemalteco, proveyéndole los documentos de identificación. Sabemos que acá en Estados Unidos existen 24 sedes consulares. En México me parece que son mucho menos de la mitad de lo que hay acá en Estados Unidos. Entonces, los migrantes guatemaltecos no tienen esa atención para poder recibir un documento de identificación durante su travesía, durante el paso, o si se quisieran establecer en México, en el país de México, para poder empezar a realizar esos trámites migratorios y poder salir beneficiados de ese apoyo que el gobierno de México le está en la facultad de poder brindarle al migrante, no solamente guatemalteco, sino también centroamericano y sudamericano, que quiera quedarse en el país de México y poder hacer una vida, tener una regularización de su estatus migratorio. Necesita tener un documento de identidad del guatemalteco para poder realizar ese tipo de trámite. Entonces, el gobierno de Guatemala debe de proveerle esa asistencia al guatemalteco, otorgándole ese documento de identificación, ya sea el pasaporte, que es el documento que identifica al guatemalteco en el extranjero, o el DPI, que es el documento que identifica al guatemalteco en territorio nacional. Entonces, aparte de eso, también debería proveerle de asistencia legal para poder darle ese acompañamiento al guatemalteco y poder regularizar su estatus si quisiera quedarse en el país mexicano. Se suma a esta conversación la señora Marisol Méndez. Ella es coordinadora de incidencia internacional de la Fundación para la Justicia de México. Gracias por acompañarnos en este espacio de Hora 15. Señora Méndez, de lo que se conoce de los resultados de esta reunión bilateral entre Bernardo Arévalo y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué destacaría usted? ¿Qué le llama más la atención? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Ok. Muchas gracias. Bien, digamos que la base de la agenda de la reunión impulsada por parte de México tiene que ver con atender las causas de la migración, y sabemos que parte de la estrategia migratoria por parte del gobierno mexicano es colaborar con los países de origen para mitigar la migración a través de los programas que ya existen en México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde la Fundación de la Justicia nosotros quisiéramos destacar justamente los temas que no están siendo incluidos en este diálogo y en esta agenda entre México y Guatemala, y que tiene que ver con casos que atraviesan la violencia hacia las personas migrantes en tránsito en México, tanto en casos recientes como en casos históricos, como son las masacres de migrantes ocurridas hace más de una década y que están en la impunidad,
Y los casos recientes que también se siguen dando, porque sabemos que las personas que migran en México pues están expuestas a muchos tipos de violencia, a casos de secuestro, de desapariciones, de extorsiones. Sin embargo, este fenómeno de la violencia y la falta de acceso a la justicia para las personas migrantes es algo que está invisibilizado en el diálogo entre los mandatarios. Y es algo que no se incluye en la estrategia por parte de México, en la estrategia para afrontar la migración. Entonces creemos que hay este tipo de situaciones que afectan la integridad personal y la libertad de los migrantes no puede quedar fuera, puesto que son prioritarias para salvaguardar la vida de quienes cruzan diariamente la frontera entre Guatemala y México, y que son expuestos a muchos delitos. O sea, nosotros hacemos desde la Fundación para la Justicia un énfasis para que este tipo de casos sean retomados como parte de la política binacional y que también se establezcan mecanismos para atender la violencia. Y he alcanzado a escuchar un poco al colega que me antecedió hablar también de la regularización migratoria, porque no estamos hablando de las personas que a pesar de los programas de colaboración que se están desarrollando por parte de ambos países, van a seguir cruzando la frontera. Y entonces hay que implementar medidas para proteger las vías de regularización migratoria, sobre todo en aquellas personas con necesidades de protección internacional, que pueden ser 2 personas, un guatemalteco que reside en Los Ángeles y una persona que nos habla desde México. Ella es Marisol Méndez, coordinadora de incidencia internacional de la Fundación para la Justicia de México, y también está con nosotros Alfonso Pérez. Él es presidente y fundador de la Alianza Guatemaltecos Unidos y él está conversando con nosotros desde Los Ángeles, California. Con ambos estamos evaluando esta primera reunión bilateral que sostiene el presidente Bernardo Arévalo, entrante en Guatemala, y el saliente en México, porque hay que dejar esto claro, los mexicanos tendrán relevo presidencial en este año y se trata de Andrés Manuel López Obrador, y seguimos hablando con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz. Señor Pérez, ya hablamos acerca de lo que se puede solicitar en el marco de esta reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay otro tercer gran interesado en este caso, y es Estados Unidos. ¿Cuál tendría que ser la estrategia regional para poder negociar con los Estados Unidos ante pues un sistema migratorio que parece roto en aquel gran país? Efectivamente, ahorita también estamos en periodo de campañas electorales en Estados Unidos, ya que van a haber elecciones a finales de año. Y una de las retóricas de las campañas electorales acá es la comunidad migrante. Hemos visto en estos últimos meses algunas leyes antiinmigrantes en varios estados de la Unión Americana, como Arizona, Texas, Florida, Tennessee, Ohio, que están sacando leyes que criminalizan a la comunidad migrante. Entonces nosotros hemos pedido al gobierno de Guatemala que interceda ante las autoridades, en este caso Homeland Security, y las actividades que han tenido ellos con el secretario Blinken para que puedan solicitar un TPS para los guatemaltecos que no tienen un estatus migratorio regular acá en Estados Unidos, y eso pues vendría a aliviar esa situación que tienen los migrantes que no cuentan con un estatus regular en Estados Unidos. Señora Méndez, usted nos hablaba de la ausencia de temas que ustedes consideran torales en este tipo de reuniones y en sentido general en las políticas migratorias, sobre todo del lado de México, esta no persecución a actos delictivos cometidos en contra de migrantes de paso. ¿Por qué cree usted que no se incluyen en la agenda, no aparecen en la agenda de temas a discutir? Existe un pacto. Es para la señora Méndez, señor Pérez. Esta pregunta es para la señora Méndez. Señora Méndez, ¿me escucha? Sí. En principio, creo que no incluirlo en la agenda es parte de la invisibilización de estas situaciones, como de no querer ver lo que realmente está sucediendo en la ruta migratoria, y porque también
pues en este momento electoral no caerle bien a ninguno de los dos países, bueno, a México y a Estados Unidos, que estaban hablando hace un momento de eso. Pero creo que el presidente Arévalo y su equipo ahora tendrán una gran oportunidad para colocar en el diálogo con el gobierno mexicano, porque, bueno, si bien el presidente Arévalo va entrando y tiene poco tiempo, yo creo que nosotros desde la Fundación para la Justicia vamos a darle información y a darle insumos de estas situaciones y elementos pues cualitativos y cuantitativos con los cuales él pueda plantear la problemática al gobierno mexicano, y que también el presidente Arévalo pueda llevar la voz de las víctimas guatemaltecas para colocarlas en este diálogo, porque desde la sociedad civil mexicana lo que hemos visto, la verdad es que hemos tenido un par de reuniones con la Cancillería mexicana específicamente sobre el tema de movilidad, y a pesar de que hemos colocado estas situaciones, no se retoman en la agenda. Pareciera que la agenda de México está ya muy hecha, muy cerrada a recibir opiniones. Esta es la apreciación que tenemos desde la sociedad civil derivado de las reuniones que hemos tenido con la Cancillería. Nos presentan su estrategia, pero no están abiertos a incorporar otros temas que desde la sociedad civil consideramos vitales para el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Y esto es una pena, pero sí creemos que pues ahora puede haber una gran oportunidad de que el presidente Arévalo lo coloque y que se pueda abrir el diálogo también para la inclusión de la sociedad civil. Algo que también nosotros hemos pedido a la Cancillería mexicana es pues que se abran espacios de diálogo donde haya organizaciones de la sociedad civil, donde haya población migrante que pueda aportar información y para el diseño de la política migratoria, que hoy vemos que tiene un enfoque de seguridad y no un enfoque de derechos humanos. Otra característica que también hemos visibilizado en México es el aumento de la militarización en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y que esto evidentemente repercute también en los derechos humanos de las personas migrantes. Tenemos elementos militares como la Guardia Nacional sirviendo de contención migratoria, que no tienen la capacitación y que no están pues capacitados para estas labores. Sin embargo, sí creemos que los gobiernos de la región han ido sirviendo para aplicar la política migratoria que se dicta desde Estados Unidos, que es de contención migratoria, y esperamos pues que ahora se revierta esto, ¿no? También con la esperanza del nuevo gobierno en Guatemala. Señor Pérez, entiendo que usted tenía algo que aportar también a la misma pregunta. Le dejo el espacio para poder tener su aporte. Sí, mencionaba que existe un pacto mundial de migraciones donde se están contemplando el respeto de los derechos humanos, en el cual Guatemala está incluido, México también, y es necesario pues que se respeten esos derechos humanos. Hay muchos, como lo mencionaba la compañera que habló anteriormente, muchos niños no acompañados que están en tránsito para una reunificación familiar. Guatemala apoya a Estados Unidos con el programa del CBP, del Border Patrol, para poder hacer esa reunificación familiar y que estos niños no sufran violaciones a sus derechos en ese tránsito a poder reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Entonces, pienso que si Guatemala ha apoyado a Estados Unidos en este tipo de situaciones para poder atender a los migrantes y que no estos no permanecen en territorio mexicano, porque más que todo ese es el objetivo, porque el migrante se queda estancado dentro del territorio mexicano en la frontera norte. La frontera sur pues solamente es el paso para poder transitar todo el territorio mexicano y poder llegar hacia la frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, a través de esos controles fronterizos que piensan modernizar, pienso que se va a poder reducir un poco la migración irregular y poder alcanzar esos objetivos que tienen tanto en la política migratoria como en el Pacto Mundial de Migraciones, para una migración ordenada, segura y regular.
Licenciada Méndez, hablemos del rol que juegan bandas del crimen organizado en el tráfico de personas. Se sabe que muchas veces el pago del traficante de personas incluye el pago a su vez de organizaciones criminales dentro de México para poder llegar con seguridad a Estados Unidos. Sí, nosotros justamente lo que pedimos a las autoridades mexicanas es poder hacer un mapeo y un análisis de contexto de esta situación para identificar cuáles son los grupos criminales involucrados, cuáles son los móviles económicos, y también en qué casos puede haber colusión con el gobierno mexicano, principalmente con el Instituto Nacional de Migración. En un caso que representa la Fundación, que es el caso de una masacre en Camargo, donde la mayoría de las personas migrantes fallecidas eran de origen guatemalteco, derivado de las investigaciones que realizó la Fiscalía, se evidenció cómo había personal del Instituto Nacional de Migración que tenía conocimiento. Y es que estas redes de macrocriminalidad pues abarcan toda la región, desde países de origen, tránsito y destino, y tienen que realizarse análisis de contexto y trabajo de inteligencia para poder identificar y desarticular estos grupos criminales. No es tarea fácil, pero sí requiere la colaboración de los países que están involucrados, y creo que ahora justamente lo importante es llamar la atención de los gobiernos de Guatemala y México para poder establecer una mesa de diálogo que pueda tratar estos asuntos también de manera más continuada, sino no reactiva, sino más bien tener una agenda que incluya estos temas, que puedan coordinarse en una mesa de manera periódica, donde también haya presencia de la sociedad civil y que sea una prioridad para ambos gobiernos. Justamente ahora quien va a asumir el tema pues será la nueva persona que ocupe la presidencia en México, pues también tendría que ser este tema una prioridad, porque sí vemos que los flujos migratorios aumentan por diferentes causas, ya por la violencia, por cambio climático, pero que este fenómeno pues va a seguir sucediendo y se necesita colocar como una prioridad para los gobiernos de Guatemala y de México, pero también de la región. Creo que Guatemala podría ser como este actor que pudiera impulsar esta coordinación transnacional y poder jalar y articular a estos otros países, no solo a México, ¿no?, sino intentar también articular a los demás países de la región, Honduras, El Salvador como países de origen, y también Estados Unidos como país de destino. Señor Pérez, usted hacía mención de la frontera norte mexicana. Los presidentes se reúnen en Tapachula como este punto de inicio de la travesía a través del territorio mexicano, pero la forma en la que está resguardado y de verdad indefenso el migrante llega desde la frontera de Tijuana hasta la frontera de Juárez, ¿cuánto papel puede tener el Estado guatemalteco en el resguardo de los derechos humanos de los migrantes en una frontera tan extensa como la que le describo desde Tijuana a Juárez? En el área de Tijuana, algunas organizaciones civiles, no gubernamentales, han prestado ayuda a ese migrante que está en tránsito, porque no hay presencia de autoridades guatemaltecas para poder darle esa asistencia legal, esa protección legal al migrante que está en tránsito. Sin embargo, hay algunas organizaciones desde donde usted dice, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, que le prestan auxilio al migrante guatemalteco que llega ya sin dinero, que llega de más de un mes en su travesía por lograr llegar hacia la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos. Entonces, sí requerimos nosotros que haya más presencia de autoridades guatemaltecas que incrementen los consulados en el área fronteriza, tanto en la frontera sur de México como en la frontera en la frontera norte de México, porque como se lo comentaba anteriormente, existen 24 sedes consulares en Estados Unidos. Por ejemplo, en Arizona existe un consulado fronterizo, en Texas existe un consulado fronterizo, pero aquí en California no existe un consulado fronterizo que pueda llegar en menos de una hora para poder atender
una emergencia de algún guatemalteco que esté en una crisis o en una necesidad. Señora Méndez, también parte de las conclusiones desde esta reunión o de los logros alcanzados durante esta reunión es la promesa que hace o los esfuerzos que haría el gobierno mexicano en ampliar la red ferroviaria que conecta, bueno, que no conecta porque aquí en Guatemala no tenemos red ferroviaria, pero ampliar la red ferroviaria que se está construyendo en Chiapas y en la parte norte de México, perdón, en la parte sur de México, norte de Guatemala. ¿Cómo ve usted esa iniciativa en particular como promotora de desarrollo de la región? Creo que siempre que se piensa implementar un plan de este tipo, es importante tomar en cuenta a las comunidades pues que están ahí, ¿no? Y a quienes les va a beneficiar o afectar este tipo de proyectos. Entonces creo que es importante poder consultar a esas comunidades y tomar en cuenta los resultados, ¿no? Porque de repente se hacen consultas y no se respetan los resultados de esas consultas. Entonces sí es importante poder escuchar a la gente que vive ahí. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.